Juan Pablo Demer está con nosotros para hacer un análisis de la importancia dentro de lo que es la economía regional. Entonces, en principio, Juan Pablo, me encantaría hacer un análisis de cómo hemos arrancado este primer trimestre. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Un gusto estar contigo en este momento. A ver, el tema de del inicio de este año ha sido muy complicado en la economía en general, Cochabamba especialmente, porque veníamos, no te olvides, de cerrar el año con un bloqueo de 24 días y un último trimestre muy complicado, un cerco total a Cochabamba que nos causó muchísimo daño y muchas empresas ya no se pudieron levantar o continúan sin poderse levantar en una situación casi de supervivencia. Entonces, hemos empezado el año luego de ese trimestre tan difícil y hemos empezado el año sin bloqueos, pero definitivamente sin combustibles. Entonces, eso por supuesto que afecta muchísimo. La falta de divisas genera falta de combustibles y la falta de combustibles rompe totalmente todas las cadenas de suministro que tenemos. Y eso tiene un efecto muy grande en lo que son las exportaciones, las importaciones. Se dirá que con el tipo de cambio las exportaciones más bien deberían ser favorables, claro que sí, pero muchos de los productos que se exportan desde Cochabamba y desde el país tienen un alto componente de productos importados también en su estructura. Entonces, eso frena. De hecho, en Cochabamba el año pasado las exportaciones han caído en un 43% respecto al 2023. Entonces, eso tiene, digamos, como efecto el tipo de cambio, con un tipo de cambio paralelo muy alto y la falta de combustibles. Es imposible poder tener una economía funcionando normalmente cuando el transporte se pasa la mitad del tiempo haciendo filas para cargar combustible y el transporte en general, o sea, los vehículos y demás. Entonces ha sido un comienzo de año complicado, consecuencia de esto que te digo. También se ha tenido una inflación creciente. Estamos con una inflación en los últimos 12 meses de 14.63%. Wow. Es muy alta, es la más alta. Al mes pasado estábamos ¿Estamos en hablando de la inflación 13.22. real o estamos La hablando de que inflación normalmente dicen del real. 20%? ¿La real cuánto? No. Inflación real de los últimos 12 meses, porque creo que es importante medir 12 meses. Correcto. Siempre los 12 últimos meses, que a marzo es más que lo que fue a febrero, más de lo que fue a enero, lo que muestra una real tendencia. Y eso es tomando en cuenta el dato del INE, que contempla pues muchos productos que no necesariamente son de primera necesidad, y hay productos que tienden a bajar de precio, porque son productos que incorporan tecnología y demás. Si nos vamos a los alimentos, la inflación es superior al 20%. Entonces, todo eso genera pues una situación económica muy complicada en este inicio de año. Quiero felicitar a toda la directiva y a todos los que han organizado el Congreso, y me gustaría que puntualmente me digas cuáles son las conclusiones más importantes que tú consideras que el Congreso Empresarial ha votado este 2025. Gracias por tus apreciaciones con relación al Congreso. Efectivamente, es una actividad que hace la Federación de Entidades Empresariales Privadas cada 2 años. Este año sí lo hemos hecho con más cuidado y con más, digamos, tratando de hacerlo más grande, más participativo. Definitivamente ha funcionado. Hemos tenido más de 450 participantes en el Congreso. Llegaban 200, creo, ¿no? Humilde, Perdón. creo que estaban esperando solo 200. Entre Porque 250 a 300 hemos superado con creces esa expectativa que teníamos, y eso es positivo porque muestra que realmente el empresariado, la población en general está preocupada por la situación y esperan que en este tipo de eventos, más allá de que hemos tenido efectivamente excelentes panelistas que nos han dado también una orientación muy positiva, pero que en el tema del Congreso
en realidad, el Congreso tiene la finalidad de poder compartir y discutir ciertos temas que son los que más preocupan al empresariado. Y esto no solo se lo hace en el Congreso, se lo viene haciendo desde meses atrás en el trabajo de distintas mesas de trabajo donde participa sector privado, sector público, empresas asociadas a algún gremio o no asociadas, pero actores económicos en general. Entonces nos da una visión muy amplia y completa de la economía. Y el propósito de este congreso es que se saquen las conclusiones de estas mesas y que se las publique. Lo que está claro es que Cochabamba debe trabajar mucho en temas de infraestructura. Cochabamba somos un departamento mediterráneo, un país mediterráneo, y eso nos genera la necesidad de tener una conectividad completa hacia los 4 puntos cardinales y que nos permita convertirnos en un centro logístico de distribución nacional e internacional a Cochabamba, cosa que así está en los planes desde hace muchos años, pero la infraestructura no nos apoya para que podamos lograr eso. Necesitamos carretera al norte que nos vincule con el norte del país, que nos vincule con el Brasil, que nos permita convertirnos también en un paso de ciertos sectores en el Brasil que por esta vía van a poder salir hacia el Atlántico, ya no solo hacia el Pacífico, directo por el Brasil. Entonces realmente nos da una perspectiva importante. Tenemos que trabajar también temas de la conectividad aérea. Definitivamente Cochabamba tiene un aeropuerto internacional, entre comillas, que no funciona como tal, y llegar a Cochabamba hasta para el turismo, para reuniones, para trabajo, no es fácil porque hay que llegar vía Santa Cruz, generalmente con escala, llegar a Cochabamba perdiendo ya mediodía, llegar en la madrugada, y realmente horarios que complican mucho, y eso es algo importante en lo que hay que trabajar. Tenemos que apoyar mucho las exportaciones desde Cochabamba. Cochabamba tenemos una historia de ser exportadores de productos con mucho valor agregado, porque por nuestra doble mediterraneidad no nos da para exportar productos que no tengan valor agregado. Tenemos transportes y fletes que nos consumen más que a un país fronterizo, que a un departamento fronterizo. Entonces tenemos que trabajar mucho en apoyar las exportaciones, la facilitación de trámites, de desburocratización de todas estas actividades relacionadas a las actividades productivas y a la exportación. Entonces, y redefinir un poco nuestras potencialidades como Cochabamba, que en las conclusiones han salido cosas muy interesantes, y esto es algo que lo hemos compartido ya y lo estamos terminando también de pulir, porque lo más importante es que hemos podido trabajar en estas mesas, y venimos trabajando ya desde hace tiempo en la federación de la mano con el sector público. Creemos que se debe ya pensar un nuevo modelo económico que incorpore mucho más activamente al sector privado. La economía, que hasta hace unos años atrás estaba en 2/3 en manos del sector público y 1/3 en manos del sector privado, se ha volcado esta relación. Hoy día es mucho más en manos del sector privado. El modelo basado en la exportación de gas ya cumplió su ciclo, las condiciones han cambiado y se necesita una participación mucho más activa del sector privado. Entonces, este modelo económico definitivamente tiene que empezar a hablarse claramente de esto, y tiene que empezar a configurarse de otra manera. Y es importante, pero que tampoco hay que pelearse con el sector público, ni mucho menos. Creo que el futuro de la economía viene dado por alianzas público-privadas, que se pueda trabajar y constituir nuevas alianzas que nos permitan poder abarcar todos los sectores con participación muy activa del sector privado. Entonces, creo que esas han sido conclusiones muy importantes, y que las estamos ahora trabajando más también con el sector público para poder coordinar entre distintos proyectos que se tienen, que llevan a este mismo propósito
en las áreas que se han priorizado como conclusiones que hemos sacado en el Congreso. De hecho, en los próximos días vamos a tener el documento completo final y enriquecido ya con reuniones posteriores al Congreso, porque lo que salen como conclusiones en el Congreso no son verdades absolutas escritas en piedra, son el sentir del sector privado, pero que sean la base para poder trabajar con otros sectores, con el sector público, y que podamos tener una visión compartida desde Cochabamba de cómo vemos el desarrollo de Cochabamba, cómo vemos el tema económico, cómo podemos avanzar cada vez mejor como Cochabamba en los temas económicos. Entonces, hemos estado ya trabajando en eso y tendremos el documento final consolidado ya con otros aportes también posterior al Congreso precisamente. Justamente sabe el alcalde ahí también mencionó que era importante lo que son las alianzas público-privadas. Sí me gustaría saber si existe ya la apertura para que este tipo de alianzas público-privadas existan, si existe la apertura, por ejemplo, para desburocratizar los requisitos para el empresariado. Somos uno de los países, si no es el país más conflictivo para abrir una empresa o cerrarla en la región. Si hay esa posibilidad, si el gobierno ha planteado esa apertura para hacer un poco más fácil el llevar una empresa a nuestro país. Tres, no sé si se ha hablado algo de la persecución impositiva que existe. Hay muchas empresas que se comunican con el programa y nos piden que hablemos, no es lo nuestro, pero nos piden que hablemos de por qué impuestos últimamente está, pero mandando una y otra notificación a empresas que no tienen ningún sentido. Y finalmente, el tema de si les han consultado para un posible aumento salarial. Teníamos la antigua forma de operar, que es se reúne solo la COP, la Central Obrera y el gobierno y definen un incremento salarial, pero dejan de lado al empresariado, pese a que la OIT te pide que sean los tres sectores que se reúnan para definir un incremento salarial. La empresa privada, la Central Obrera o los obreros y también el gobierno. ¿Cómo han visto esto? Mira, bueno, primero en el tema de las alianzas público-privadas, sí hay una apertura tanto de la alcaldía, de la gobernación también, se está trabajando en una nueva ley o nueva normativa para estas alianzas público-privadas que creo que son muy importantes, principalmente en ciertos sectores, que es fundamental. No nos olvidemos que la administración del recinto ferial es una alianza con la alcaldía, es una alianza público-privada para la administración del evento más importante económicamente hablando que hay en Cochabamba, ¿no? Y esos son ejemplos que se dan. El parque industrial es una alianza también con el sector público, el parque industrial Santibáñez. Entonces, son cosas que funcionan, que hay que trabajarlas más y hay una apertura y estamos trabajando en ello. En el tema de impuestos, por supuesto, es una preocupación muy grande que se tiene porque no es novedad para nadie que en los rankings internacionales salimos pues como uno de las economías calificadas como infierno tributario, porque hay una persecución muy fuerte al sector formal y lamentablemente el sector formal se viene achicando cada vez más. Entonces, si es que hay cada vez menos empresas formales a las cuales impuestos puede ir a fiscalizar y a buscar cosas, por supuesto que se hace mucho más difícil el trabajo con relación a temas tributarios, cuando lo que hay que trabajar, que es otra de las conclusiones que se tienen, que no es nada nuevo, pero definitivamente estamos en un momento muy crítico y se debe ya tomar en serio esto, es en ampliar la base tributaria. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo Demer estuvo con nosotros, presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba.